Damos la bienvenida a nuestro programa institucional Ecos del Magisterio, programa que se emite semanalmente por las redes sociales y el Canal 5, hoy desde el Parque Principal Águeda Gallardo de Villamizar. Ecos del Magisterio, programa institucional de la Subdirectiva Asinor Pamplona. Ecos del Magisterio. Durante esta semana surgieron algunas informaciones que son muy importantes para el Magisterio de Colombia. El primero tiene que ver con la expedición del decreto 915 del 1 de junio, que fue emanado del Ministerio de Educación Nacional, el cual modifica el ingreso a la carrera docente, haciéndole una modificación a los puntajes para el ingreso después de la prueba. Para los docentes de 60 a 70 puntos y para los directivos docentes de 70 a 80 puntos, entre otras cosas que hay que empezar a hacer una discusión, un análisis de esa norma. El segundo tiene que ver con el proceso de la evaluación de carácter diagnóstica formativa para todos los compañeros que están en ese proceso. A partir del 1 de junio hasta el 7 se están haciendo entrega de unas encuestas que deben ser aplicadas y devueltas al Ministerio de Educación Nacional. Para la Secretaría de Educación, ellos van a evaluar a todos los compañeros que están en el PTA, los que están en el programa Todos Aprender. A los rectores les llegarán para ser aplicadas a los docentes de aula, a los coordinadores y a los docentes orientadores. Y el Ministerio enviará personal de ellos para evaluar a los rectores y a los directivos sindicales que se encuentran en comisión en este momento. Y el tercer punto es de conocimiento de todos ustedes y fue esa movilización del pasado 1 de junio, movilización que fue coordinada y orientada desde la Federación Colombiana de Educadores y Asinor, que en nuestra ciudad fue hecha con la colaboración y la participación de todos los docentes de Pamplona y de las subdirectivas de los municipios de la provincia. Ahí se hicieron unas impresiones de algunos de ellos y las veremos a continuación. La Junta Directiva Nacional de FECODE decidió convocar al Magisterio colombiano a un paro nacional de 24 horas. En la ciudad de Pamplona, la subdirectiva de Asinor se une a esta protesta en defensa y dignificación del servicio de salud. Con un recorrido por la parte céntrica, los maestros hacen presencia para reclamar sus derechos. Profesor Heriberto, presidente de la subdirectiva de Asinor Cácota, sus impresiones sobre la actividad sindical que se está desarrollando hoy en la ciudad de Pamplona, 1 de junio. Bueno, me parece una actividad muy exitosa, ya que los maestros han acatado el llamado de salir a la marcha y exigir los derechos, en especial el derecho a la salud, que es el que nos tiene hoy congregados, para decirle al gobierno que nos cumpla los compromisos que ha adquirido con nosotros y que las nuevas contrataciones se puedan realizar acorde a las necesidades y a las exigencias que el Magisterio colombiano le estamos haciendo en el día de hoy. Profesor Heriberto, ¿cuál es la queja más sentida en lo que hace referencia al tema de salud de los docentes de Cácota? Pues en la queja más sentida es los medicamentos, la entrega de medicamentos y también las citas. Allá se brega mucho para las citas, ya que la mayoría trabajamos en el área rural y en esa área por lo general no hay servicio de señal telefónica, entonces para nosotros poder sacar una cita nos toca dejar encargado a alguien o esperarnos hasta las 8 de la mañana para empezar a llamar, y es un calvario realmente llamar, porque le toca a uno media hora o más hasta que le contestan, y cuando le contestan muchas veces ya han ocupado los cupos y no hay citas para los docentes. Profesor Gonzalo, la impresión de la actividad sindical que está desarrollando hoy en Pamplona con motivo del paro nacional del Magisterio. Bueno, pues es una marcha muy organizada por los dirigentes de Asinor Pamplona y con la participación de los municipios circunvecinos. Pienso que con la lucha del Magisterio podremos mantener algunas de las prebendas, llamémoslas así, que hemos podido tener, porque el gobierno día a día ha venido recortando todo lo que habíamos ganado con los anteriores paros. Entonces pienso que el Magisterio debe participar en masa y no quedarse en otras cosas diferentes a esta. El trabajo hay que hacerlo y el gobierno no nos va a dar nada así de gratis, hay que seguir luchando. Nos encontramos con el profesor Luis Fernando Portilla, él es docente del 1278. Sus impresiones sobre la actividad sindical que está desarrollando hoy aquí en la ciudad de Pamplona. Profesor Edgar, muy buenos días, muy contento de la participación del Magisterio, especialmente de los compañeros del 1278, que estamos reivindicando nuestros derechos, específicamente lo que tiene que ver con la evaluación diagnóstico formativa, a la cual el gobierno
no le está prestando la atención, compañeros que llevan ya, vamos para 2 años y medio de este proceso y todavía no se ha definido el ascenso de los compañeros que se encuentran en este momento presentando los videos para su posible ascenso dentro del escalafón docente. Luis Fernando, analizando nosotros lo que hace referencia a ya la parte pensional de ustedes, los del 1278, preocupante, están prácticamente en ley 100 del 93 en lo que hace referencia al proceso de pensionarse, que tiene en cuenta lo cotizado en los 10 últimos años. Sí, lo más grave de esa parte es que es con el 65% del factor salarial de los últimos 10 años del magisterio, que lleva uno ejerciendo dentro de la labor en el sector oficial. Entonces hay compañeros, como no han podido ascender, que van a tener unas pensiones demasiado bajas. Sí se aplica el concepto que está por ley en este momento, Edgar. Miramos esto, lo que hace referencia al mínimo vital, casos de sustituciones pensionales de los docentes del 278 ni siquiera llegan al salario mínimo. Sí, ese es un gran problema, Edgar, por la situación que se viene presentando referente a los docentes que inclusive que no tienen las semanas cotizadas mínimas para derecho a la pensión. Ese es un gran inconveniente que estamos y por eso es que yo llamo a la unidad de los compañeros del 1278. Si los del 1278 no nos unimos y no trabajamos por nuestros derechos, nadie va a defender los derechos de los docentes del 1278. Debemos tratar de luchar, vincularnos al sindicato, apoyar nuestro sindicato, a SINOR, apoyar a la FECODE, porque es con la lucha, saliendo a las calles, como también les damos la manifestación de educar. El docente en la calle también está educando y en la calle también estamos defendiendo nuestros derechos. Bueno, hoy estamos los maestros luchando para exigir una mejor salud para el magisterio colombiano, que se acabe ya el paseo de la muerte y que se acabe tanta corrupción que hay a través de la salud. Profesora Carmen, nosotros siempre discutimos cuando nos reunimos como veedores, como delegados, importancia que presenten las quejas por escrito para constituir la prueba y hacer los reclamos ante las entidades prestadoras de salud. Sí, Edgar, lo que pasa es que existe muy mala atención, pero a los maestros se nos olvida que debemos pasar las quejas por escrito y sin las pruebas por escrito no tenemos cómo pelear y justificar realmente que la educación, que la salud está muy mala a nivel de Colombia y del magisterio. Profesora Carmen, hagamos un llamado a los compañeros del 278 para que mantengamos esta unidad en defensa de los derechos laborales versus los derechos de los niños, niñas y adolescentes de este país, el derecho a la educación. Bueno, hacemos un llamado a todo el magisterio del 1278, tenemos que salir, tenemos que luchar para dejar una mejor educación. Usted sabe que el futuro de Colombia y el futuro está en la educación, debemos formar ciudadanos críticos, ciudadanos que cambiemos, que den un cambio en este giro de la política, de las personas que debemos elegir y debemos llevar allá. Entonces, un llamado a todo el magisterio a participar y a formar personas críticas para poder tener un cambio en este país. Nos encontramos con el profesor Enrique Velasco, él es docente de Cácota. Su impresión de la actividad sindical desarrollada hoy en Pamplona, profesor Enrique. Como siempre, los maestros de la provincia de Pamplona somos solidarios y además tenemos la obligación de hacernos presente para decirle al gobierno que estamos en contra de las políticas neoliberales de privatización de la educación, por el servicio precario de salud que recibimos los maestros, y por eso le decimos que los maestros de la provincia de Pamplona estaremos siempre en pie de lucha y prestos a las indicaciones de FECODE para parar y estar al servicio de la comunidad. Enrique, importante la defensa de ese derecho a la salud conexo con el derecho a la vida. La salud es el primordial derecho que tienen los ciudadanos colombianos y vemos que día tras día el gobierno del presidente Santos nos lo reprime, nos lo ataca, y nosotros queremos decirle que los maestros estamos en pie de lucha, que lucharemos día a día en contra de las políticas del gobierno Santos y que los maestros siempre lideramos los procesos y que los maestros siempre en Pamplona estaremos prestos a las atenciones de FECODE y de ASINOR para salir a decir a la gente de Pamplona que los maestros, fuera de que educamos a sus hijos, defendemos los derechos de la educación y de la salud del magisterio y del pueblo colombiano.
Importante también el espaldarazo que le está dando la Federación Colombiana de Educadores y Asinor al proceso de paz, refrendación del proceso de paz que está llevando a cabo en La Habana, porque la educación es una carta importante que se debe jugar el pueblo colombiano en búsqueda de la paz, profesor Enrique. El proceso de paz es un beneficio para todo el país. Lo que pasa es que se está politizando y nosotros los maestros tenemos que educar a la gente y decirle que sí apoyamos el proceso de paz, pero con inversión y con justicia social. Para Ecos del Magisterio nos encontramos con la Secretaria de Asuntos de Salud, la profesora Tulia Pico Enciso. Sus impresiones de la actividad sindical desarrollándose en el día de hoy sobre el tema básicamente de la salud. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan en este momento. Es muy importante y primordial la cuestión de la salud. Dentro del magisterio, pues nosotros estamos en los pliegos de las negociaciones esperando a ver cuáles son los últimos avances de la FECODE y de la Fidoprevisora, porque nuestro contrato de salud ya se terminó, se postergó por otro lapso de tiempo. En cuestión, invito a todos los compañeros que por favor hagan uso de las quejas por escrito, porque a veces escucha uno que la atención es deficiente, pero cuando yo voy a abrir los buzones en la Fundación Médica Preventiva, desafortunadamente solamente me encuentro con una o dos quejas, y esas dos quejas son de satisfacción, más no de mala atención. Entonces, por eso, compañeros, es importante escribir. Cuando uno escribe y tiene evidencias, podemos reclamar y hacer valer nuestros derechos, como somos todos los del Magisterio de Pamplona y del norte de Santander. Un saludo muy especial para los docentes de Pamplona, del norte de Santander y toda la ciudadanía de nuestro bello municipio, y quiero que conozcan casos aberrantes, casos graves que se están presentando con nosotros los docentes en el campo de la salud. Profesor Orlando, cuéntenos cómo ha sido el apoyo de la directiva central y Asinor, subdirectiva Pamplona, en referencia al caso que usted presenta. Pues la verdad, yo acudí al señor presidente Hugo Cárdenas de la Junta Central. Él me ha dado un apoyo impresionante. Él no solamente se apersonó de mi caso, sino que reunió a la Junta Directiva, acudió al Fondo de Solidaridad, porque en estos momentos estoy pasando algunas penurias por culpa de esta empresa que no solo se lucra con lo que nosotros le pagamos mensualmente, sino que ahora se da el lujo de embargarnos, pues como para acaparar más dinero y para dejarnos a nosotros los docentes en la calle. De verdad que el apoyo de la Junta Central en estos momentos está siendo muy fuerte, y ellos están intentando colaborarme a ver cómo se soluciona esta situación, porque la gerente de la Fundación Médico Preventiva, con toda su prepotencia y con toda la grandeza y con todo lo que mira a los docentes por encima del hombro, no quiere escuchar ni siquiera al presidente de la Junta Central y quiere seguir atropellando los derechos de los docentes de Pamplona y del norte de Santander. Profesor Orlando, gracias por estar en Ecos del Magisterio de la provincia de Pamplona. Muchísimas gracias, y quiero que la ciudadanía de Pamplona se entere, lo quiero dejar aquí grabado con la esperanza, con la ilusión de que la Fundación Médico Preventiva me demande por la denuncia que voy a hacer pública de que falsificaron mi historia clínica dental, se dieron el lujo de falsificarla descaradamente para ganar el caso en contra del profesor Orlando Sandoval. Horacio Ortega, un docente que dejó un legado musical muy importante para la cultura de nuestra ciudad de Pamplona. Recordemos su obra. Horacio Ortega nace el 20 de noviembre de 1939 en Cucutilla, norte de Santander, en la vereda Confines. Proveniente de una familia humilde y campesina, su hogar estaba conformado por su madre Epifania Ortega, su abuela Martina García y varios primos. Además de aprender las labores del campo, el pequeño niño pasaba sus ratos libres rodeado de la naturaleza. El río Sulasquilla fue un confidente de gran parte de sus sueños, entre ellos sus primeros intentos por escribir música. La primera vez que fue llamado a tocar el armonio sucedió en enero de 1959 en Cucutilla, su tierra natal. Allí comenzó el gusto por la música, el canto. En esa época se cantaba en gregoriano, en latín. Desde ese momento comienza ese interés por aprender más acerca de ese género musical tan antiguo. El año siguiente pasa a Arboledas, el 25 de enero de 1960. Fue llamado por el padre José Luis Meneses para reemplazar el cantor que había sido trasladado.
Lo escuchó cantar y tocar y le gustó. Le da a partir de ese momento el puesto de secretario y cantor de la iglesia de Arboledas. Conoce en este pueblo a 2 sacerdotes que van a cambiar su vida a partir de ese momento. Monseñor Luis Francisco Landazábal, un hombre instruido, muy culto y con conocimiento musical, quien le da ánimo y lo motiva a seguir adelante con la música. Y el padre Manuel María Mora. También tocaba el órgano y cantaba muy bien. Le enseña a Horacio gran parte de sus conocimientos musicales. A partir de ese momento, comienzan una gran amistad que permanece por muchos años. El 15 de enero de 1965 llega a la ciudad de Pamplona, trayendo a su familia de Cucutilla, y es nombrado organista de la catedral. Allí todavía se cantaba la música gregoriana y estaba comenzando la transición al canto litúrgico en español. Así comenzó, siendo cantor en la catedral y en los ratos libres era profesor de la normal para varones. Me llamaba la atención la facilidad que tenía para escribir la música. Algunas veces le dije a Horacio, necesito la partitura de este bambuquito y tal, y se lo tarareaba. Una facilidad extraordinaria, ¿no? Y por eso lo recuerdan tantísimo los normalistas. ¿Por qué? Porque fue profesor de ellos desde primero hasta sexto, y en primaria, por supuesto. Ese es un gran legado del profesor Horacio Ortega. Estaba yo haciendo segundo, tal vez tercero de bachillerato en la normal, con lo que hoy es séptimo, octavo, y el profesor Horacio llegó a reemplazar al profesor Carlos Rey. Y bueno, él nos enseñaba muchas cosas de música y sobre todo se orientaba mucho a la música colombiana. Nos ensayaba los himnos, hacía las pisadas de bandera y las actividades que había, y él nos enseñaba, pues nos orientaba a todas esas actividades pues de orden musical. En el patio principal él salía con su acordeón para tocar pues los himnos del colegio, el himno nacional y me imagino que el himno departamental y esa clase de cosas. Pero las clases de teóricas teníamos por supuesto también, y los actos de primeras comuniones, de misas, de actos del colegio, pues claro que él los presidía con su acordeón. En la normal de varones tuvimos a cargo la parte de la música y nos repartíamos las actividades con Horacio. Él se encargaba de la enseñanza de la música, sobre todo de sabor religioso, con una facilidad única, especial. Comenzó a escribir música hacia el año de 1968. Ingresa a la Escuela de Música y Pintura y Danza Rítmica Ramón González Valencia, donde conoce al maestro Manuel Espinel Calderón, un gran maestro en la historia musical pamplonesa, quien le enseña a Horacio la música académica. La noche del 20 de abril del año 2006, Horacio Ortega muere en la tierra que lo adoptó, el Valle del Espíritu Santo, Pamplona. Los proyectos educativos ambientales, tan mencionados en la Ley 115 como los ejes transversales, también se desarrollan en el sector rural,
Vamos a ver cómo este proceso se está desarrollando en el Centro Educativo Alto Grande del municipio de Pamplona. Proyecto educativo ambiental, educar para la vida en armonía con el medio ambiente. Centro Educativo Alto Grande. La mayor parte del área de influencia del CER Alto Grande se encuentra ubicada al suroccidente del casco urbano del municipio de Pamplona, entre los 2.000 y 3.500 metros. Comprende zonas de selva altoandina, subpáramo. Se cuenta vegetación poco intervenida en la zona de selva altoandina, matorrales, bosque secundario y potreros. Esta área es considerada zona estratégica porque allí se originan las quebradas y otras nacientes que constituyen la parte alta de la cuenca del río Pamplonita. Por esta razón debe ser conservada con la recuperación del bosque altoandino y proteger el suelo, el agua, la flora, la fauna y toda la diversidad biológica que allí se encuentra. Los habitantes de esta zona derivan su sustento de la agricultura, la ganadería y el comercio. La principal fuente de la economía en el sector rural del municipio de Pamplona es la agricultura, un 64.32%, seguida de la ganadería, 0.41%, y en menor proporción el suministro de mano de obra para actividad agropecuaria, 17.43%. En la siguiente gráfica se da a conocer la densidad poblacional en la zona circundante del CER Alto Grande. Aspecto biofísico. Límites. Por el norte limita con el municipio de Pamplonita, vereda San Francisco, al sur por los municipios de Mutiscua y Cácota, al oriente por la vereda Alcaparral, casco urbano, Monte Adentro y Jurado, y por el occidente con las veredas Chilagaula, Sabaguá y Cimitarigua. Relieve. El Centro Educativo Rural Alto Grande está atravesado de sur a norte por la Cordillera Oriental, predominando un sistema montañoso, clima frío. Las veredas están ubicadas relativamente cerca al casco urbano, a excepción de la vereda García. La mayoría de sus sedes se encuentra sobre la vía a Bucaramanga. En cada una de las veredas hay nacientes de agua, las cuales son protegidas por un trabajo realizado por Corponor y cada una de las comunidades en un trabajo liderado por los docentes de las diferentes sedes, teniendo en cuenta el trabajo en el proyecto ambiental escolar, el cual propende por el cuidado del recurso hídrico. Se cuenta con paisajes agradables, aire puro y recursos naturales escasos debido a la intervención del hombre. Hidrografía. Las corrientes hídricas más importantes son las nacientes que se denominan Los Monos y el Volcán en Alto Grande, el Romeral en Navarro, Los Alisos y el Echal en Sabaneta parte alta, Quebrada Sabaneta, el Edén en Sabaneta parte baja. En todas las veredas existen cantidades de nacientes que benefician a cada una de las familias. Estas en la mayoría de los casos están siendo protegidas. Recursos naturales. Flora. Los suelos de esta región son fértiles, hay amplia vegetación. Las especies más comunes son el pino, sauces, urapán, eucalipto, tártago, aliso, arrayán, acacio, frailejón y chircos. El suelo tiene una profundidad efectiva de 30 centímetros aproximadamente, una textura arcillosa arenosa y color negro. Fauna. Animales domésticos como vacas, caballos, ovejas, conejos, gallinas, aves ornamentales como turpiales, copetones o azulejos. Animales silvestres como cuerpoespinos, ardillas, aguiluchos, serpientes e insectos. Se encuentran algunos minerales como arena lavada y piedra. Situación ambiental. Las prácticas agrícolas que allí realizan son un elemento que afecta al ambiente debido a los agentes contaminantes que ellos utilizan. Adicional a esto, también tienen la costumbre de realizar quemas para luego hacer sus siembras, lo cual ocasiona deterioro de la capa vegetal debido a prácticas agrícolas inadecuadas. La poca valoración del recurso agua es otro elemento que nos preocupa, debido al desperdicio, sin tener en cuenta la necesidad del otro. Escasa fauna silvestre por la intervención y ampliación de la frontera agrícola. Aspecto sociocultural. Mitos y leyendas.
La población de los sectores rurales del municipio han desarrollado desde su realidad un imaginario propio de los grupos humanos de origen indígena y español, espacio este donde se entremezclan las costumbres morales, religiosas y populares de los conquistadores, las expresiones culturales de los chitareros y la influencia del mestizaje cultural que a lo largo de la historia de la ciudad se ha generado por ser zona de frontera. Entre los mitos recopilados se presenta la repetición de motivos, presentando similares características en el relato y sus consecuencias morales al interior de la comunidad. Se denota cómo la intervención de medios de comunicación y elementos técnicos han reducido la importancia de los mitos y leyendas de las diferentes veredas. Sin embargo, este aspecto tiene más peso a nivel rural que en el sector urbano. Entre los mitos recopilados se tienen el cojito, la gritona, la luz, la vuelta del miedo, donde personajes imaginarios, caminos y lagunas encantadas son las protagonistas de hechos sorprendentes, que son relatadas en forma de historias por los moradores de la zona. Gastronomía. Entre la gastronomía del sector se encuentran los siguientes platos: sancocho, arepa de maíz pelado, mazamorra, guarapa a base de supia, entre otros. Organización familiar. Se presenta la conformación en su mayoría por matrimonio católico y una minoría por unión libre. Se presenta una fuerte importancia de las relaciones de compadrazgo por bautizos, matrimonios y confirmaciones. Igualmente se presentan buenas relaciones entre la estructura de la familia política, es decir, yernos, nuera, suegros. Movimientos políticos. Predominan los movimientos tradicionales, liberal y conservador. Se resalta la línea política familiar. Uso del tiempo libre. El domingo es el día de descanso. Se acostumbra a salir en familia, se va a los oficios religiosos. Se desarrollan los juegos tradicionales en lugares como tiendas y centros comunitarios. Religión. Predomina la religión católica. Las festividades de la Virgen del Carmen y el Señor del Humilladero, San Isidro Labrador y Día de la Santa Cruz, entre otras. Patrimonio. En el sector rural del municipio se encuentran algunos caminos de uso, de los cuales se determinan algunos caminos reales, que desde la colonia se utilizaron para el transporte de viajeros y mercancías. Vale la pena resaltar el camino Pamplona-Cácota, camino Pamplona-Cucutilla, camino Pamplona-Pamplonita. Se encuentran algunas construcciones de tapia y tejas sobre las que no existe un registro histórico sobre hechos y propietarios. La comunidad no tiene un registro oral sobre las construcciones existentes. Medicina natural. Dentro de las prácticas medicinales tradicionales encontramos que en estas comunidades recurren a algunos remedios caseros a base de plantas medicinales de la región para curar pequeñas dolencias, especialmente de los niños. Tipo de combustible. El alto costo y la dificultad que implica el transporte del gas influye para que el 87% de las familias sigan utilizando la leña como principal fuente de combustión y solo una cantidad mínima de familias utiliza el gas alternado con la leña. El carbón es el menos utilizado en las viviendas. Aspecto socioeconómico. Las actividades económicas que se realizan en las diferentes veredas que conforman el Centro Educativo Rural Alto Grande basan su economía en actividades agrícolas. Además se dedican al cuidado de animales domésticos como cerdos, gallinas y ganado vacuno. En los jardines caseros se cultivan plantas de flores que dan colorido especial como rosas, dalias, margaritas. También se cultivan frutales como mora, tomate de árbol, lulo y fresas, entre otras. Además de otros cultivos como arveja, maíz, papa, apio, berenjena, zanahoria. La comercialización la realizan en Pamplona, donde ellos venden sus productos y en algunos casos hay personas que se desplazan y les compran sus productos en las mismas comunidades. Nos despedimos de nuestro programa Ecos del Magisterio, recordándoles que será emitido por las redes sociales y el Canal 5. Deseándoles una semana laboral exitosa, culminando este primer semestre del año 2016.